¿Comenzamos? Bueno, tengo el enorme gusto de presentar al doctor Viñar, al doctor Marcelo Viñar, que ha venido desde Uruguay. Y voy a hacer una breve presentación. Es psicoanalista, miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y miembro de la Internacional. Trabaja como psicoanalista en la clínica, docencia y en la reflexión teórica. Coordina el grupo de investigación de campo sobre adolescencia marginada y menores fuera de la ley. Es presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Asesor del Consejo Nacional de Educación en temas de convivencia saludable y prevención de la violencia. Ha escrito diversos libros, entre los cuales Experiencias psicoanalíticas en la actualidad sociocultural, Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio, Culturas adolescentes, Problemas e intervenciones en las aulas, Entre generaciones, Exilios y tortura, Fracturas de la memoria. Bueno, lo escuchamos al doctor Viñar. A cómo va el mundo, mi carrera no ha sido muy exitosa. Cuando Nélida y Daniel presentaron el proyecto de este coloquio, nuestro tiempo como desafío, yo sentí que mi reflexión estaba en total sintonía con sus propósitos. En una situación, me resultó muy conmovedora la presentación. Para los uruguayos que miramos la situación actual de la Argentina y del Brasil y de Venezuela y de toda América Latina, desde la atalaya de una vida en el siglo XX, uno siente mucha vergüenza de que el planeta que deja a sus hijos y a sus nietos es quizá peor en cuanto a justicia social que el que le damos nosotros los sesentistas, que teníamos ilusiones y que veíamos un futuro radiante, un futuro de mayor equidad y justicia social y equidad de oportunidades. Ha ocurrido justamente lo contrario. Y cuando se preguntaba la especificidad de nuestro oficio en el mundo de hoy, el explorar qué es lo que no hemos visto, qué es lo que no hemos podido descifrar de los hechos, cuál es el valor enceguecedor de nuestros ideales, para que las experiencias promisorias con las que cursamos nuestra vida lleguen a este desenlace o a este momento tan trágico del planeta y la humanidad. Se requiere el temperamento de Diana Gordon para hablar de júbilo emancipatorio. Yo prefiero ser freudiano en el sentido de un pesimismo crítico y tratar de ver dónde están nuestras falencias en la comprensión de eso en lo que la humanidad ha fracasado, ha fracasado a lo largo de la historia en lograr regímenes donde una convivencia saludable sea viable. Eso ha tenido momentos más efímeros en la historia de la humanidad que los momentos de guerra, de genocidio, de persecuciones, de torturas. Piensen en Sri Lanka, piensen en Siria, piensen
en todo lo que es trágico en el mundo de hoy. Yo creo que el hecho de trabajar los vínculos, que fue el punto, la palabra vínculo fue la más utilizada. Digo, yo voy a hacer un reclamo. Como invitado extranjero tengo el privilegio de no tener la campanilla a los 10 minutos. Y eso me da un poco de vergüenza, o de no poder colmar las expectativas. Incluso Daniel habló de mi conferencia cuando la palabra conversatorio la había propuesto yo hace un año y me la robaron. Entonces ahora me siento en verdad como un vendedor de pasteles después de una fiesta de cumpleaños. Tan suculento ha sido la escucha de los 7 oradores que me precedieron y de la discusión que se dio al final, que siento una responsabilidad que me intimida. Las palabras no son la verdad, pero son nuestra manera de estar en el mundo. Esta frase pertenece a Paul Auster, con esa elocuencia y belleza que logran los buenos escritores. Lacan habla de parletter, seres hablantes, rasgo relevante de la especie donde reside nuestra gloria y nuestra miseria. Digo esto porque la definición, el fundamento, el punto de partida de cómo se define la humanidad de un ser humano es una materia de controversia. Y yo creo que nuestra condición de hablantes es la más sobresaliente. Digo esto por el prejuicio delante de la prioridad lógica de la biología. Cuando yo era joven nos enseñaron que el ser humano era la bipedestación, la prensión del pulgar o el desarrollo del lóbulo frontal. Se habían olvidado que en la tómbola genética los espermatozoides de cada hombre como progenitor de la especie a lo largo de cada vida en 7.000 millones de habitantes es capaz de hacer un ida y vuelta a la luna. Lo que quiero significarles es que hay algo de desconocido en la exploración de quiénes somos, de quiénes queremos ser, de quiénes podemos ser. Y esa es la función. Yo concibo el psicoanálisis como un gajo de una antropología general inalcanzable, de la utopía de entender quiénes somos y qué queremos, y nuestra gloria o nuestra tragedia, ambas cosas combinadas como las dos caras de una moneda, es la de ser seres inconclusos y anhelantes. Y si el mañana es lúgubre, enfrentarlo, o con pesimismo crítico, o con júbilo emancipatorio, pero seguir lúcidos y no abandonar. Y no abandonar. Acá yo voy a hacer... yo aprendí con José Blecher que la mitología del hombre aislado. Jean-Pierre Vernant dice que como los animales nacemos, crecemos, nos procreamos, enfermamos y morimos, pero es lo único que es individual en el ser humano. Su ciclo vital, como intervalo entre la nada de antes y la nada, lo único que permanece es la humanidad. Es tan desesperante esta claudicación que se han inventado cosmogonías, mitos y religiones para sobrellevar esta penuria de que, a pesar de ser seres hablantes, no logramos entender quiénes somos y no logramos entender las raíces de nuestra crueldad.
Yo creo que uno de los aspectos del genio freudiano es renunciar a un humanismo ilusorio y concebir como razón y locura son aspectos dialécticos de nuestra existencia. Y que el ojalá y te mueras que aparece tantas veces, él lo dice una vez, si pasáramos al acto cada vez que pensamos eso, la humanidad sería rápidamente diezmada. Yo creo que es importante saber esa vecindad entre lo que es amoroso y lo que es destructivo, y el síntoma es un lugar privilegiado de exploración. El freudismo, a mi entender, se distingue de todas otras psicoterapias, por algo Sigmund Freud la llamó primum inter pares, porque se deshace de la herencia de la psiquiatría tradicional del siglo XIX en su nosografismo y en su polarización entre lo normal y lo patológico, para conjugar en un mismo escenario lo que es creatividad y lo que es destructividad. Y eso lo vivimos en las prácticas intramuros o extramuros de nuestro quehacer. Yo creo que es necesario, como ustedes dicen, la acción psicoterapéutica no solo adentro de los consultorios, sino saliendo a la calle, ensuciándonos las manos, dialogando con nuestras disciplinas vecinas. Yo creo que los politólogos, algunos sociólogos, algunos antropólogos tienen mucho para enseñarles. Es decir, que tenemos que salir extramuro no para llevar la buena verdad, sino para aprender y nutrirnos de que el mundo no existe cuando solo se concibe un espacio sofocante entre un diván y un sillón. Yo hablo de la condición de seres hablantes entonces para otorgar esa primacía lógica a esa condición, para no hacer derivar todo de los pares pulsionales freudianos, la originalidad del nacimiento del psiquismo, que es una hipótesis conjetural que todos necesitamos para ver algo de las raíces de nuestra humanidad, no en términos de lo normal y patológico, sino en términos que nuestra novela personal, nuestra novela familiar y nuestra novela colectiva estamos a mitad de camino entre los locos y los poetas. Jean-Pierre Vernant dice que es un antropólogo francés que dice que en la evolución de las especies nace el fonema, donde con la articulación de un par de docenas de sonidos logramos establecer la riqueza de un vocabulario que no es solo un repertorio de las cosas del mundo, sino que la especie humana se distingue, al parecer, de otras especies en que las otras sociedades de abejas, de hormigas, de primates, son autómatos genéticos, es decir, que reproducen generación tras generación a través de siglos y milenios cambios lentos en su definición y en su perfil comportamental. Son, según la expresión de Vernant, que recoge no sé de dónde, autómatos genéticos. Mientras que los seres humanos somos nulidades totipotentes, nacemos prematuros, nacemos cuadriplégicos y afásicos y nos construimos en el desarrollo. Somos el mamífero que nace más prematuro. La prematuridad al nacer me parece uno de los rasgos
a destacar de nuestro quehacer y de nuestro oficio, y el psicoanálisis ha aportado a la cultura humana la jerarquización de las primeras experiencias de vida. Cuando recordamos nuestra infancia sesentista, en que se creía ingenuamente que los niños nos miran pero no entienden. Lo que pasa es que somos tan inteligentes que hemos inventado la inteligencia digital, el televisor, el teléfono celular y la computadora, y la presencia encarnada del prójimo, el poder tocar así, va desapareciendo de nuestra experiencia. Antes, cuando llorábamos, nos acunaba una abuela, una empleada o una tía o una vecina. Ven mi machismo, siempre digo que el que acuna es una mujer. Ahora las madres le ponen el celular y el niño queda hipnotizado por el celular. Yo lo veo en mis nietos y me estremezco. Si lo digo, no es para impresionar, no es por un efectismo, sino para matizar los efectos de lo que el mundo actual nos impone en la estructuración psíquica. La velocidad de los cambios, mientras que en la sociedad tradicional, los cambios se procesaban a lo largo de siglos, a lo sumo de décadas. En la sociedad moderna, Paul Virilio y Zygmunt Bauman o nuestro amigo Ignacio Leukovich hablaban de modernidad líquida para señalar la rapidez de este vértigo civilizatorio, donde los viejos códigos han perimido y los nuevos son inquietantes y múltiples. Entonces, además de estructurarnos grupal y colectivamente y personalmente, mientras que en cuanto a la carne se refiere, somos seres únicos, individuales, con la invención del lenguaje articulado, la unidad no vuelve nunca a ser uno. La unidad mínima es dos, porque aun cuando hablamos con la almohada, es decir, hablamos con nosotros mismos, hay uno que interpela y otro que responde, y esa causación singular se da en todos los escenarios posibles de la definición del sujeto hablante. Y se puede estar solo, desolado, dice Hannah Arendt, aún frente a decenas, a centenas, a miles o a millones de gente que nos rodean y nos sofocan. El hecho de que haya una sociedad de psicoterapia de grupo me parece que subraya ese espacio, esa franja intermedia tan decisiva de la grupalidad, es decir, de esa zona que no es ni totalmente de lo íntimo ni totalmente de lo público, que la oposición entre el sujeto de la intimidad y su caos interior y el sujeto ciudadano adaptado a las buenas maneras, hay una zona intermedia que no lo logra nadie solo, ni lo logra ningún tirano, ni ninguna democracia, que es esa franja de la grupalidad donde se definen las lealtades, las pertenencias que completan. Yo no puedo ser yo sin la prioridad del otro, aunque el otro sea yo mismo, aunque el otro sea un ser odiado, aunque el otro sea un ser diferente. Nuestro trabajo en el mundo de hoy, en su complejidad creciente, es reconocer cuáles son las alteridades. No es que todos seamos lo mismo. Singularidad, nadie puede estar bien con otro si no está bien consigo mismo. Es decir, la enfermedad
es axiomáticamente una enfermedad vincular. Se comporta, la neurosis, la psicosis y la perversión se comportan como las enfermedades contagiosas. Afectan al enfermo y a todo su entorno. Esta imagen, que es simple, que es burda, que es elemental, me parece que hay que tenerla presente. Que lo vincular es irrenunciable aún en la soledad. Por eso traje la cita de este amigo Oster, Paul Oster. Somos seres históricos y relacionales. Yo no renuncio a mi condición de sesentista, aunque reconozco el fracaso o el enceguecimiento de mis ideales en la juventud. Pienso que a muchos nos pasa algo similar. Lo que requiere eso no es un abandono melancólico, sino una presencia de nuestros valores. Digo esto porque a veces hay una especie de idealización o enamoramiento por la juventud. Es cierto que en la sociedad tradicional, el Consejo de Ancianos, la gerontocracia era el valor supremo. Ahora el valor supremo es la estilización sexual del veinteañero y la veinteañera. Yo participo de esa cultura y la reconozco. Digo porque ser críticos de la actualidad y mirarnos con qué talante miramos ese escenario es lo que nos corresponde hacer, y nuestra función es cuestionadora. Cuestionadora de que hay pertenencias que habilitan el crecimiento, que habilitan la creatividad, y otras, como la de la droga, otras como la de las religiones sincréticas, como de las tribus urbanas, como las barras del fútbol, que nos muestran cómo ese otro que rodea nuestra sensibilidad y nuestra intimidad no puede ser extirpado de nosotros mismos. Nos habita como un cáncer o como un deleite, o a veces, y yo lo digo como fumador arrepentido, como ambas cosas a la vez. Pensar en psicoanálisis a algo más de un siglo de su fundación requiere ser heredero de Freud, pero no de una manera religiosa, a la manera de un fundamentalismo que repite como un rezo las verdades fundadoras. Lo que hay que heredar de Freud no es solo sus hallazgos, sino su impenitente insistencia, y él se definía de esa manera, como conquistador de tierras incógnitas. Es decir, como que el futuro, el mañana, es algo que nos asedia, es algo que va a ser por siempre incognoscible en su totalidad, pero que debemos saber brechas de comprensión que siempre serán inconclusas e hipotéticas. Yo creo que una condición de salud mental es poder habitar un tríptico vivencial que nutra un pasado, un pasado de recuerdos, un pasado de adquisiciones, un pasado de esa valoración de lo acumulado como un tesoro, y un futuro de anhelos y proyectos. Se habló de proyectos, mientras que el mundo de hoy es un cultor de lo efímero, es un cultor
Es una cultura de la instantaneidad y de lo efímero. Un sobrecalentamiento del presente, dice Paul Nora, sobrecalentamiento del presente que devora el pasado y que anula el futuro. Para estos momentos grises y oscuros, concebir otros futuros distintos para quienes continuarán la vida en el planeta es nuestro deber como colectivo adulto. Y enfrentarlos, no de una manera demagógica. Yo que soy un pacifista, si hay una guerra que sostengo que es saludable, es la del conflicto intergeneracional. Porque mientras las especies no cambian a lo largo, lo característico del humano es que cada generación trae su novedad. Y va a parir su novedad confrontándola con los valores vigentes que nosotros les inculquemos. Pero no hay peor porrazo que el que se da contra una puerta abierta. Si en lugar de enfrentar la tempestad juvenil, la turbulencia adolescente, yo la descubro muy bien en mi libro, con nuestros valores, no se crea el conflicto y la condición humana es fundamental de que los escenarios sean de alteridades y no de homogeneidades. Ya sabemos lo que fue el estalinismo, ya sabemos lo que fue el hitlerismo, como el fascismo, que viene justamente de ese nosotros sólido, pétreo, férreo, donde no hay derecho a la divergencia, donde no hay derecho a la contestación. Somos seres históricos y seres relacionales, y me parece que el diálogo interdisciplinario y no vivir encerrados en el mundo psi, y uno de los peligros del freudismo es que es bastante adictivo, bastante seductor. En mi juventud yo oía en mi grupo asociativo decir que se podía hacer, si era mejor ser analista part-time o analista full-time y trabajar en el sillón desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Por supuesto, así uno ganaba suficiente plata para mandar a los hijos y sobrinos al psicoanalista también, como niños abandonados. En contraposición a eso, Jean-Paul Valabrega señala que la función sí, el trabajo de descubrimiento de la singularidad, que es tan importante. Si vivimos solo en estado de necesidad, lo que Benjamin llamaba la vida nuda, de solo cubrir, y no vivimos y no habitamos un mundo de fantasía, Benjamin es el que dice que el mal de la modernidad comienza con la desaparición de la comunidad de oyentes. Y en el mundo de hoy, que es un mundo multitudinario, hiperinformado, aplastado por la información, el miedo mayor es no ser nadie para nadie. El miedo mayor es la anomia, es no tener un referente humano, es perder ese rasgo de nosotros que solo se construye en la grupalidad, intrafamiliar y extrafamiliar. Yo, como para cumplir la función de conversatorio y no de conferencia, voy a empezar a detenerme por acá.
sabiendo que cualquier abordaje es fragmentario, que el tema que se proponen tiene de atracción el ser un tema imposible, nuestro tiempo como desafío. Nuestro tiempo como desafío es el abordaje de lo desconocido y de la opacidad. Cada uno lo formula como pueda. Lo que a mí me asusta más en el mundo de hoy es que hemos perdido la condición sesentista que Jean Laplanche llamaba el hombre de la modernidad sólida, lo titulaba con las características de ser interrogador y autoteorizante. En la capacidad, como dice Pablo Neruda, de llegar a una edad, la última en vivir como estoy yo, y poder decir, confieso que he vivido. Y a pesar de la heterogeneidad de nuestras experiencias en los distintos periodos del ciclo vital, hemos podido construir lo que Freud gustó llamar la novela familiar del neurótico. Hoy se ha perdido esa capacidad. Esa sobresaturación de la actualidad y de la descarga en lo efímero y en el presente hace que el malestar en la cultura no se exprese como conflicto, que fue seguramente lo que me llevó a mí y a todos ustedes a buscar un diván o una terapia, porque uno quiere reparar en otros la falla que uno tiene adentro. Hoy, más que expresarse como conflicto, se derrama en el cuerpo o en el acto. André Green habla de esto y trata de reformularlo en términos de metapsicología freudiana. Yo prefiero no llegar hasta ahí. Me sirve la noción de pulsión de muerte en el sentido de que genera no una representación, sino que señala en el escenario aquello de lo enigmático, aquello de lo que es un borramiento, una ausencia en la cadena significante. La destructividad y la compulsión a la repetición es algo de lo que no podemos tener un texto como en la neurosis, como en la histeria o en la obsesión, que se buscaba descubrir por el trabajo asociativo y la atención flotante, reconstituir una zona que estaba encerrada, como diría Pillon, en una noria. Hoy no recibimos pacientes capaces de decir quién son. Yo asistí en mi práctica, en mi oficio, en lo que yo llamo la epidemia de casos límites, la epidemia de fronterizos. Los pacientes ya no vienen con una fantasía de enfermedad y una fantasía de curación, sino traen un síntoma que muestran, o incisiones en la piel, o toxicomanías. Todas se caracterizan por el silencio discursivo, porque la función que es disparadora en el tratamiento de la neurosis es inoperante en el caso del borderline. En el caso del neurótico le dice, ¿por qué usted cree que le pasa esto? Y puede aturdirnos con sus asociaciones. Y un borderline se queda callado y dice, yo le pago para que usted me lo explique. Un paciente muy rico sacaba un rollo de dólares y me decía, ven, yo al jefe de mi empresa le digo que me resuelve el problema de los impuestos y él me lo resuelve. A usted le digo que me resuelve el problema de mi crisis de pánico y usted no hace nada. Esta depositación masiva en el otro, en el cuerpo o en el acto,
nos obliga a lo que me parece que es algo inédito en nuestro aprendizaje, que la distancia intergeneracional con nuestros hijos y nietos es mayor en cuanto a significaciones y valores que la que tuvimos con nuestros padres y abuelos. Entonces, lo nuevo, lo que me parece inédito y lo que quiero someter al debate de esta asamblea, de entender el presente, es que muchas veces tenemos que ver cómo el uso de las nociones como familia, como parentalidad, como sexualidad, como norma y transgresión, que son del vocabulario rutinario de nuestra práctica, asegurarnos que la cultura juvenil tenga el mismo sentido para nosotros. Los sistemas informáticos para elegir un compañero erótico, un compañero sexual por internet, es el lado siniestro de la emancipación de la mujer. Tendrían que copiar nuestros valores, no nuestra estupidez. Yo pienso que la emancipación de la mujer es el logro civilizatorio más importante del siglo XX, no lo pienso yo, lo copio de los grandes pensadores del siglo, pero que cada progreso tiene su cara ominosa. Y una sexualidad donde no se reconozca la prohibición y el límite también suprime el deseo. El otro día me enseñaban que una chica experta en el manejo de esto, para satisfacer sus necesidades sexuales, decía: tengo que ir a buscar mi ganado, entendiendo como animalizando sus parteneres sexuales. Y ponerle hoy un límite a la noción de sexualidad normal y sexualidad transgresora es un trabajo necesario, no para que lo respondamos nosotros, sino para que abramos la interrogación. Este trabajo que yo llamo la función etnológica del psicoterapeuta, del psicoanalista, esto de primero lograr un espacio conversacional que no sea la yuxtaposición de dos monólogos en dos lenguas extranjeras, qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que anula la eficacia terapéutica de muchos tratamientos con adolescentes, sean adentro del consultorio, sean en circunstancia, es tratar de tener la capacidad, y en esto nuestra experiencia personal de análisis es decisiva, de poder habitar lo extraño de esas culturas y discernir en lo extraño y en lo distinto de esos códigos cuáles son los aspectos a aplaudir y cuáles son los aspectos a criticar. No para imponer respuestas porque no somos ni médicos ni pastores para normalizar esto, pero sí para que el sujeto se vuelva interrogador de sí mismo, que es lo que parece estar en declive en el mundo de hoy. Les doy la palabra. Hola. Hola. Sí. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Escucharlo me trajo algunas de las reflexiones.
Sí. No es mucha la diferencia. Nah, escucharlo me trajo algunas de las reflexiones que compartimos en un grupo al cual pertenezco en la asociación, que nos empezamos a cuestionarnos algo así con cómo analizar al sujeto de hoy en día. ¿Cómo analizará? Al sujeto de hoy en día. Porque digamos, hay una palabrita que circula mucho entre nosotros, que es el tema de la posverdad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la experiencia es dadora de conocimiento. En este sujeto de hoy en día vemos, y algo entendí también en sus palabras, que la experiencia dejaba de ser dadora de conocimiento. Tenemos la experiencia de omnipotencia de Winnicott, la primera experiencia de satisfacción. Desde el psicoanálisis, Benjamin nos aporta teorizaciones muy ricas acerca de la experiencia, pero hoy la experiencia está devaluada, vale poco. Y y todo este fenómeno de lo que aporta o del mecanismo de la posverdad que tiene que ver con con esta verdad o con estos saberes, independientemente de la experiencia que cada sujeto pueda tener, repetidas hasta el infinito por las redes y por los distintos dispositivos, la más media, arman una verdad y el sujeto toma esa verdad como propia. Y nos cuesta pensar a ese sujeto y a ese sujeto en nuestros dispositivos de análisis. Esta era un poco la idea. Se quedó claro, ¿no? Clarísimo. Yo le agradezco muchísimo su intervención. A ella quiero... Yo intervengo y después seguimos, pero me parece que merece un desarrollo esa noción de posverdad. ¿Hubo alguna vez una verdad? Que estamos hechos de ficciones y que el lenguaje ese que yo celebraba como condición definitoria de la especie, el lenguaje es el ejercicio de una invalidez, es el ejercicio de una discapacidad. La noción de Laplanche también, de los mensajes enigmáticos que ocurren entre la madre y el bebé, son una fuente semisurgente muy valiosa que nos acompaña toda la vida. Estamos construidos. Cuando yo pienso en mi infancia, no solo pienso en la infancia que viví, en la infancia biográfica, sino en la infancia que soñé, en la infancia que temí, en la infancia que imaginé. La novela familiar no es un texto unívoco, como los versículos bíblicos. No es un reglamento. Es un lenguaje multívoco y equívoco. Ahora, lo que pasa en este momento es que la distancia entre los hechos, eso que Freud llamaba representación de cosa y representación de palabra, eso que es maravilloso en el Fordá, en el juego del carretel, donde la presencia carnal, erótica, sensual de la madre se transforma en una gestualidad y en un inicio de un lenguaje verbal, que me parece una de las intuiciones más geniales de Freud, que pasa también el primer día de escuela, o pasaba en mi época. Yo también fui a la escuela pública y me siento orgulloso, Daniel. Pero el día que mi vieja me llevó con la moña azul a la escuela y me dejó en un lugar desconocido,
y una señora con grandes gesticulaciones escribía una M y una A en el pizarrón y decía mamá, así. Eso no me solucionaba. La cosa de pérdida que hay en la transformación de la experiencia erótica en una experiencia simbólica, el símbolo es el elemento de tolerar la ausencia. Ahora, entre esa falla de la entre este proceso de simbolización y la construcción de ficciones siniestras con la que está construido el mundo de la expansión mediática de hoy, la mitad de los argentinos piensan que el kirchnerismo, la división en bloques blancos y negros, las pruebas de evidencia, ¿es verdad o no es verdad la corrupción? ¿O que hay corrupciones chicas y corrupciones grandes y corrupciones gigantescas? ¿O la corrupción es simplemente una mentira disfrazada donde la ficción, donde el invento, donde la cosa de inventar una realidad inexistente para transformar el escenario de lo acontecido en una cosa estrafalaria y distinta, eso es el mundo al que adquieren adhesiones los jóvenes que por algo nosotros luchábamos por ideales políticos y ahora son los géneros musicales. Los géneros musicales de la juventud de hoy, el heavy rock y todos los demás, hay una docena de géneros y yo oigo a mis adolescentes hablar así de las ventajas de uno y de discutir como nosotros discutíamos entre socialismo, catolicismo, ateísmo y todos esos ismos que nos confrontaban en el conflicto. Ahora, en lugar de darse en el escenario del plano político, se da en el escenario de los géneros musicales. Todas estas transformaciones son parte del conflicto intergeneracional y la denuncia al que hace un oficio, las fake news estas que han llevado al poder a personajes como el presidente de la potencia más poderosa del planeta, a Donald Trump, es una cosa. A nosotros nos queda grande comprender esto en detalle, pero justamente ahí es donde hay que estudiar. Bueno, mucho para ir pensando, pero me fui quedando con un par de cosas. Tratando de unir con lo que viene pasando, digamos, desde el comienzo de hoy, ¿no? Me parece que hay algo que usted denominó, hoy lo tocó medio de costado, pero está bastante desplegado en su libro, que es la idea de diversidad singularizante, que me parece... Diversidad singularizante, ¿no? Que me parece que ahí a lo mejor eso nos abriría una ruta si usted pudiera expandir un poco más esa idea. Lo otro que pensaba es esta frase que usted dijo hoy: lo de uno es vincular aún en la soledad. Me pareció interesante porque volvió a evocarme algo que había leído, tengo recién leído su libro, así que lo tengo bastante presente. Cuando usted marcaba en un momento, hablaba sobre la tortura en los campos de concentración, y planteaba que eso que ocurría en el sótano de una escuela de mecánica o donde fuera, no había manera de que no se expandiera en la vida común, aunque sea por los efectos del silenciamiento que eso ocurría, ¿no? Entonces, también habló de lo intergeneracional y una muy breve anécdota. Uno de mis hijos, que tiene 24 años, hablábamos de un primo de él, y me decía, no, yo no entiendo bien lo que él hace,
que el primo tiene 17 años, él tiene 24. Dice, es de otra generación. Entonces, cuando usted hablaba de lo intergeneracional, es interesante porque hoy un joven de 25 y un joven de 15 son de dos generaciones diferentes. Con lo cual se nos complica mucho el asunto, porque hay una diversidad, digamos que esto está enganchado con el asunto de la velocidad de los cambios a las que usted hizo alusión. Yo contaba antes que Bifo nos había estado hablando bastante de este asunto el año pasado, con los conceptos de sensibilidad y empatía, que no tenían lugar frente a la velocidad algorítmica. Entonces, usted hizo mención a conseguir parejas por internet, ¿no? Me parece que ahí se plantea el problema de un mundo sin matices, digamos, donde el algoritmo reemplaza la mirada o al toque, ¿no? O algún tipo de mirada seductora. También él nos planteaba como problema que si bien es cierto que hoy no es no, porque sabemos a dónde conduce negar esa realidad, también se nos plantea el problema de qué pasa con la ambigüedad. ¿Qué pasa con la ambigüedad de lo erótico, que siempre supone un juego de entradas y salidas, ¿no? Y una última cosa es, digo porque esto, usted habló del erotismo y la simbolización. Me parece que hoy está como mucho más presente lo pornográfico, y no solo en lo sexual, sino la violencia pornográfica, ¿no? Circuló mucho y supongo que más de uno lo habrá visto, esos posteos en Facebook respecto de cuánta plata se juntó en un día por el incendio de Notre Dame y comparado con el hambre en el mundo y episodios como los de Sri Lanka o Siria, ¿no? Entonces, bueno, nada, fui hilando esas ideas para ver qué podía decirnos. ¿Dónde? Hola, bueno, Sebastián Sequeira. Fuerte, por favor. Sebastián Sequeira. Un placer como siempre, Marcelo. Y yo quería tomar algo de... voy a arrancar por el rock de los 50, que precedió a los sesentistas. Bueno, antes de los 60 vino el rock, en los 50 a establecer un poco cierto grado de identidad a la adolescencia. Y estaba pensando que además de la emancipación de la mujer, el lugar de la niñez y la adolescencia también ha sido, creo que, uno de los grandes logros del siglo XX. Y que si bien por ahí estamos sufriendo, presenciando falta o pérdida de derechos, digamos, en el último siglo hay muchos derechos que se han conseguido, que se han conseguido y que se han logrado mantener. En este sentido, pensando lo vincular como una cuestión también donde quizás en mayores o menores grupos, en el sentido de adolescentes, revolucionarios, mujeres, feminismo, lo que fuere como colectivos, donde siempre hay algo del conflicto que, como es propio de la adolescencia, se logra encontrar una puerta cerrada para confrontar, ¿no? Esto que decía antes de la puerta abierta, que es un gran golpe. Yo creo que hoy hay todavía muchas luchas en curso, muchas luchas por hacer, y que
si bien la confrontación intergeneracional es difícil, por la ausencia por la ausencia de las generaciones precedentes, hay maneras de encontrar y hay lugares donde se está encontrando ese lugar a donde ir a pelear, a pelearla. Le voy a hacer yo una. Me interesó mucho la perspectiva de la necesidad de la pertenencia, ¿no? La pertenencia saludable versus la pertenencia, digamos, negativa o peligrosa, cuando falta la saludable. Ahora, ¿y qué hay de la capacidad de decir no? De abrirse de esa pertenencia. Estoy pensando en las pandillas, en las violaciones en grupo, las cantidades de aberraciones que se producen en grupo y la dificultad para abrirse de ese conjunto, de quedarse solo, de decidir por su cuenta. ¿Qué hay con eso? A ver, acá tengo otra pregunta. Acá hay otra pregunta. Quería preguntarle acá, doctor. Sí, fuerte. Sí, me preguntaba si a partir de esto del no, o de una puerta cerrada para confrontar, ¿no? Me parecía que el no, o la puerta cerrada donde confrontar, es una manera de poner un límite a que todo sea interpretación, que todo sea posverdad, y que todo sea relativo y que todo valga. Y me parece fundamentalmente esto, digamos, cuando hablamos de transmitir valores a las generaciones posteriores, me parece que el no y la puerta cerrada contra la cual chocar son formas de poner un tope a la deriva infinita de que todo puede ser. Ayer pasó en una sesión que tengo con una familia de una hija adolescente de 14 años, donde la madre le decía, la hija luchaba porque quería tener una reunión con los amigos sola en la casa, y la madre le decía, yo me quiero quedar. Y la pelea era si la madre se quedaba o la madre se iba en la casa. Entonces la madre dio como razón para quedarse en la casa, le dijo, vos no sabés distinguir, porque el otro día llegué y vos estabas con todos tus compañeros y te habías sacado la remera y estabas en corpiño. Y la hija le dice, ¿y qué diferencia tiene con la bikini, con la malla, si era exactamente igual que una malla? ¿No ves que vos no entendés nada? Bueno, y la discusión giraba alrededor de esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre una ropa interior y una malla? El significado que tiene, porque a lo mejor los centímetros de tela son iguales, los breteles, pero ¿cuál es el significado que le da cada uno? ¿Es todo lo mismo, aunque la forma sea la misma? ¿Cómo se hace para poner tope a esta cuestión donde todo es lo mismo? Y la madre, haciendo ahí de tope y de puerta, recibe, por supuesto, todos los embates de la hija, que la quiere eliminar del escenario, ¿no es cierto? Y quizás pensaba que la función nuestra como analistas es a veces poner esos topes precisamente, no que todo es interpretación y todo es igual. Pues tengo la respuesta exacta para todo lo que dijeron. No. Entender el presente. Una generación, uno de 24 diciendo que el de 17 es de otra generación. Es un mundo difícil, ¿eh? Ahora, ser uno mismo
ser contra otros es un helicoide que o se transita en los tres registros en concomitancia, o se apagan y el aturdimiento y la estupidez es en el consigo mismo, con los otros y contra otros. Yo creo que la noción aquella de Freud sobre el hipnotismo, bueno, este es el mundo de hoy. Perdón, ese soy yo, ¿eh? Por suerte que no está mi mamá acá, o mi mujer. El magnetismo animal y la sugestionabilidad no terminó en el siglo XIX, tiene hoy una fuerza descomunal. Un colega de San Pablo me decía que lo que no habían logrado todos los programas sociales del gobierno lo lograban los pastores evangélicos, en el sentido de darles palos a los hombres que eran alcoholistas y golpeadores y dejaron de serlo gracias a Jesucristo. Las modas vestimentarias, el ser la prioridad yo creo que el otro es importantísimo para el conforme, que yo soy yo es mentir. Yo soy yo en el seno. Hannah Arendt dice que la mismidad autorreferida es un engaño que nos ha empobrecido desde hace milenios, y que en realidad somos lo que somos en un panorama de contraste, que los puntos ciegos de nuestra cultura y de nuestros escenarios solo son visibles. Albert Einstein, le leí una cita en un artículo, decía: yo no me olvido nunca que lo que yo hago es solo posible porque hay cientos de hombres haciendo cosas distintas que yo, que me permiten hacer lo que yo hago. Montesquieu decía: viajo no solo para conocer nuevas tierras, sino para saldar deudas con mi propia cultura. Es decir, que los aspectos no visibles de las complicidades múltiples, y eso entre psicoterapeutas y psicoanalistas, el buscar el adversario y el buscar el cómplice dentro de es el proceso en pugna, jugando una pulseada contra lo que Daniel señalaba como la diversidad singularizante, que tolera la diferencia, que interroga cómo nos altera la alteridad, el que no es como yo, el que no con el que no puedo tener una relación de adhesión por la mismidad, por la complicidad, sino reconociendo que aún el ser más querido por mí va a tener aspectos opacos que yo nunca voy a poder ni saber ni entender. Que esa dimensión, y voy a su pregunta, que
la pregunta de Marina de cómo de frente a la necesidad de pertenecer a grupos o a pandillas, ¿qué es de la posibilidad de decir no? Es decir, de apartarse de esa pertenencia, de sostener lo propio por oposición a, bueno, sin tener tanto miedo a quedar solo. yo me animaría a suscribir eso como un proyecto de entender. Cuando yo digo salud mental, pienso que la salud mental se define por la capacidad de pensar uno por sí mismo y no por la sugestionalidad de lo que me impone la verdad consensual del núcleo que estoy. Que me piensen en lugar de pensar yo y decir no aunque me piensen, que me irrita, es mucho más cómodo. El libro que yo aconsejo que más me ha enseñado sobre eso es el libro de Christopher Browning, que se llama Hombres Ordinarios, que es el batallón 101 de la ciudad de Hamburgo. Eran gente común de la ciudad que durante la Segunda Guerra Mundial no podían ir al frente de batalla por algún defecto, por alguna discapacidad física, y los dejaron inicialmente en Hamburgo cumpliendo funciones de guardia civil. Cuando vino el mandato de la Shoah, el mandato de la solución final, este grupo de personas contratados como guardias civiles fueron enviados a Polonia con la orden durante un año de matar judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, todos, hacerlos cavar su fosa y durante un año tener una dosis diaria, donde la única preocupación era no quedar manchados por la sangre o la materia cerebral de las víctimas. Christopher Browning logró entrevistar el 50% de ese batallón de 500 personas. Eran gente ordinaria, gente que antes y después de esa conducta abyecta, criminal, de levantarse cada mañana como oficio, hacer desaparecer todos los judíos de cada pueblo de Polonia, antes de eso y después de eso habían tenido vida de empleado, de comerciantes y no encontró ningún aspecto, ningún perfil, ni psicológico ni sociológico, salvo uno, y eso toca exactamente el punto, la capacidad de decir no a lo intolerable, que según las experiencias de Stanley Milgram solo corresponde a un 20% de la población. Ustedes conocen las experiencias de Stanley Milgram sobre la servidumbre a la autoridad, ¿sí o no? ¿O lo? Sí. La invención de Stanley Milgram, que es un psicólogo experimental de los Estados Unidos que se hizo famoso con esta experiencia, fue contratar estudiantes universitarios y decirles que estaban haciendo un estudio científico para ver las reacciones del organismo humano a la electricidad. A la electricidad. ¿Cuál era la respuesta a la picana? Con 3 volt, con 7 volt, con 12 volt, con 20 volt, con 50 volt, hasta las dosis letales que empiezan por ser a 150. Los estudiantes, por orden de gente que tenía la calificación de ser universitarios
competentes que los inducían a tener más información. Ellos veían, y los que estaban en la silla eléctrica hacían reacciones correlativas a la intensidad que marcaba un tablero. 4/5 de los... En realidad era una artimaña. Los estudiados eran los muchachos contratados para producir ese estímulo. Los que estaban en la silla eléctrica eran actores que hacían una ficción de la respuesta y vieron que en 4/5 de los casos la experiencia de decir no, cuando el superior jerárquico inducía a decir dale, metele, hacelo, solo se preservaba en 1/4 o 1/5 de la población. Son dos experiencias que coinciden en su naturaleza. Es mucho más interesante, a mi entender, el libro de Browning que el de los hombres ordinarios. En español la tradujeron por Los hombres grises, la historia del batallón 101 de Hamburgo. Es una lectura que yo recomiendo porque uno aprende mucho de esto. A veces, como enseñaba Freud, los casos extremos enseñan sobre los casos que cuando son de la vida cotidiana no se percibe, y solo se percibe en el caso extremo, pero el caso extremo sirve para ilustrar lo que es invisible a la experiencia esa, de cómo todos somos sugestionables, cómo decirle que no a un ser querido no es una tarea tan obvia y tan fácil como queremos. ¿Y por qué vos no? Si a todos mis amigos lo autorizaron a ir a la discoteca donde circula alcohol y drogas, las historias de la previa, ¿por qué no me vas a dejar? La previa es embriagarse hasta las 12 de la noche e ir a la discoteca. Supongo que es lo mismo por acá. Bueno, lamentablemente somos compatriotas. Entonces, ahí patear fuerte y decir que no y amucharse para hacer fuerza colectiva nos corresponde como mundo adulto, de cómo impedir por las buenas o las malas esto. Pero lo que muestra esto es la necesidad de lo que Freud llamaba, o lo que antiguamente se llamaba el instinto gregario, que en realidad es constitutivo de la condición de hablante, no es un instinto. Es la necesidad de que el ser reconocido por otro, y por los otros, y por todos los otros, es una ambición que todos tenemos. Y es una ambición que puede devorarnos. El miedo a quedarse solo y de no ser nadie para nadie, me parece que en este mundo competitivo, donde el mensaje es que solo subsistirán los más aptos, es un mensaje antihumano que está latente y explícito. Este periodista de Le Monde, progresista, que estuvo con Chávez y ahora se fue, después me voy a acordar del nombre, se me deteriora algo acá adentro, decía que si todos los seres del planeta consumieran como consumimos lo de las clases privilegiadas de nosotros para arriba, se necesitarían 3 planetas para nutrir y satisfacer homogéneamente los anhelos de justicia social que proclamamos. Es decir, es una producción. El hombre posmoderno, el hombre de la actualidad, es un ávido consumidor.
un ávido consumidor de placeres instantáneos, el sujeto posmoderno, ese que subordina su derecho a ser lo que es y ser un consumidor excesivo lo habilita. Basta ir al supermercado y tener plata y no pensar en los que no pueden ir al supermercado y no tienen plata. Bueno, eso no sé, es un asunto de la lucha política que vuelve a empezar hoy, como ayer, como mañana y como siempre. Sí, ¿ah? Sí, soy Diana Cordon. Bueno, hablo fuerte, así podés escuchar. La verdad que en primer lugar que me da un enorme placer, Marcelo, escucharte. Hacía mucho que no te escuchaba y te recuerdo realmente muy afectuosamente en cosas muy comprometidas tuyas. Cuando vos hago 3 comentarios simplemente que me evoca lo que planteás, y uno es una pregunta de lo que hablábamos. Por una parte vos decís que vos sos un pesimista crítico, y bueno, a mí me pasa que siempre tengo que pensar que hay una posibilidad de algo. Es lo que me da un motor, y en realidad somos un par complementario. Pero bueno, pensaba en la famosa frase de Gramsci del pesimismo de la conciencia y el optimismo de la voluntad, que me parece que sería totalmente pertinente, y pensaba que comparto por supuesto lo que acá se plantea respecto del momento, por decirlo de una manera, trágico o doloroso o duro de esta época de la humanidad. Pero fíjense que hoy estábamos con Virginia, una compañera, tomando un café abajo antes de subir, y decíamos con Virginia que el día de hoy, que está pasando todo lo que está pasando hoy, se empieza la Feria del Libro, se hace esta jornada, viene la jornada de De Jure que organiza Topía, se está haciendo el Congreso de APSA en este mismo momento. Es decir, que a mí me parece que simultáneamente, quizás la expresión júbilo emancipatorio es muy exitista, no creo que sea exitista para las adolescentes, pero creo que siempre hay una rendija en la cual se abre la posibilidad de pensar en que algo diferente se puede construir. Y después quería decirte, comparto profundamente cuando vos decís que en uno mismo siempre está otro. Desde ya que eso lo sabemos desde Freud, etcétera, pero comparto la profundidad de esa idea, porque en las escenas, en las fantasías más íntimas que tenemos, en las ensoñaciones, siempre está el otro. A mí me parece que cuando lloramos, por ejemplo, aunque lloremos estando absolutamente solos, siempre estamos llorando para un otro, estamos esperando algo de un otro, estamos con un otro que está dentro nuestro. Y después quería plantear una cuestión en relación a esto que se planteaba de las adolescentes, etcétera, del corpiño y demás, ¿no? Que yo lo que me planteo, yo también tengo nietos, hijos, tengo nietos ya grandes, medianos y chicos, lo que me planteo es desde qué modelos nosotros escuchamos a esos chicos, ¿me explico? Que eso es un tema que nos tiene que interrogar a nosotros, porque cuando ellos nos dicen lo del corpiño y la malla, nosotros tenemos, para mí, el problema es que nosotros podamos escucharlos, escuchar cuáles son los fenómenos de la subjetividad de época que los atraviesan a ellos y no los nuestros. Entonces a mí me parece que un trabajo nuestro es la diferenciación entre legítimas diferencias generacionales que a nosotros nos resultan muy difíciles de comprender y aquellas que tienen que ver con la emergencia de lo destructivo. Si hablamos de la droga, si hablamos de las patotas, si hablamos de determinadas cuestiones, creo que sí, ahí tenemos un problema que tiene que ver con lo destructivo.
y que ahí tenemos que ver cómo hacemos y cómo encontramos desde nuestra posibilidad recursos frente a eso. Pero hay otros fenómenos que tienen que ver con poder comprender que hay algo que a nosotros se nos escapa, que tiene que ver con cosas de otras generaciones y que no necesariamente son destructivas. Y en esto agrego algo que nos toca, yo estoy casada hace 200 años, pero el tema también de conocerse por internet. Hace 20 años yo también pensaba, si un paciente mío me decía que quería conocer a alguien por internet, yo también no tomaba eso como un síntoma, lo tomaba como un problema de que lo necesario era lo presencial, bla, 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 bla. Pero si ahora veo que muchísima gente hace el primer toque por internet y después se elige, y después, entonces doy estos ejemplos en el sentido de que a mí me parece que hay algo que también nos demanda a nosotros de replantearnos nuestros modelos como si fueran los únicos posibles. Bueno, te planteo este tema. Yo con la rendija estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Hay tiempo? No, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Hay tiempo, digo? Ah, bueno, Marcelo, Rubén Mario Di Marco, de la APPG. 3 o 4 cosas. Justamente iba a tomar la cuestión esta de pesimismo crítico entrelazado. Yo lo viví así, entrelazado con el júbilo emancipatorio. Un poquito más lejos. Entonces, digo que me impactó mucho lo que se produjo como, para mí, entrelazamiento entre el pesimismo crítico y el júbilo emancipatorio. Sentí que eso me golpeó, me tocó, me acarició esta noche para nuestro trabajo teórico y clínico. Lo vinculé con la propuesta de Lacan acerca de que la pulsión es también anverso y reverso, sexual y de muerte. Anverso y reverso todo el tiempo. Lo relacioné también con la, digamos, formulación de Freud cuando bebe de Goethe y dice: lo que has heredado, gánatelo, o algo así en distintas traducciones. René Caes lo trabaja muy bien en Transmisión de Vida Psíquica, justamente porque esa es una referencia precisamente a transmisión de vida psíquica transgeneracional. Hay un corte ahí que creo que tiene que ver con esto que vos decís, que la salud mental es un pensamiento propio, y creo que está formulado allí. Quería al mismo tiempo preguntarte, en tu experiencia clínica con niños, ¿cómo ves vos, digamos, también cuando Freud, digamos, cuando Lacan, perdón, para el seminario del acto, toma, en el principio era el verbo, pero también toma de Goethe, del mismo Fausto, en el principio era la acción. Yo creo que lo que estamos trabajando esta noche, todo el tiempo, me da la impresión, ¿no es cierto?, que va por ese horizonte. Es la palabra y la acción, el acto significante, digamos, el acto que crea, la creación, el objeto. Digo, me parece que quería transmitirte esto porque me parece que en tu formulación hay una apuesta a esta dimensión de acto y acción, de palabra y acción. Gracias. En la caja de Pandora hay todos los malos, pero también hay la esperanza, ¿no? Y hay una obra sobre Freud que es la última sesión, que mientras el primer ministro Churchill y el rey declaran el horror de la guerra contra el nazismo y le prometen lágrimas, Freud discute con un académico de Oxford sobre la existencia de Dios. Es decir, que siempre la capacidad de pensar aún en la adversidad. Yo creo que los ideales son peligrosos, que nos enceguecen, pero la descreencia
la descreencia, la falta de rendija esa es el peor de los ideales. Yo, Agustina Castillo de la APPG, acá. Usted dijo algo que me conmovió, dijo habitar lo extraño de la cultura. Entonces yo dije, ¿cómo hago en ese momento? Y me encontré en dos escenas. En una como psicoanalista trabajando con una pareja de padres, el exceso que tiene ahora el juego del Fortnite, que no sé ni cómo se pronuncia, que los nenes quedan en ese juego, hablan con niños de todo el mundo y entonces tienen problemas de aprendizaje porque solo quieren jugar a ese juego y ganar y ganar y ganar. Entonces yo como analista de familias me siento y les digo que le pongan borde a la pulsión, que pongan ley, que apaguen la máquina a los padres. Y trabajamos eso en el consultorio. Y que intenten comprender ese juego y hablar con los niños, entrar al mundo de él. Y después llego a mi casa y encuentro a mi hijo jugando todo el día a ese juego, tiene 12 años mi hijo, y no encuentro representación psíquica, la mamá, para ingresar en ese mundo, porque él está hablando con chicos de otros mundos y yo no puedo entrar porque no comprendo y a la vez me fascino. Entonces tampoco se lo puedo cortar porque entro como en una paradoja. Entonces mi pregunta es sobre las prácticas como psicoanalistas, nuestras prácticas para poder ser revolucionarias o entrar en el paradigma de la complejidad. ¿Tienen que ser tan creativas? ¿Podemos nosotros ingresar y me alcanza a mí con la noción de variabilidad del dispositivo? Porque yo me siento como el lápiz ese que pusieron en las jornadas, intentando un tronco y me siento en el rizoma, voy, vengo, entro, salgo y disfruto la clínica, pero a veces no tengo representación psíquica. Tengo 41 años, quiero decir eso. Hay una pregunta más, sí, después. ¿Una más? Una más, sí. La última, sí. Bueno. No, yo iba por un lugar parecido, pero tengo entre mis nietos 2 hermanas, una de 24 años y una de 17. La de 24 años hizo una adolescencia que me resultó totalmente comprensible. La de 17 años es otro mundo. Coincido con lo que decía Daniela antes con respecto a sus hijos, que bueno, que uno decía del otro, pero me invitan a dar una charla a través de ella, me importa, en el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini con motivo del 24 de marzo. Y entonces hay unas chicas preciosas, bien vestidas y con todos los pelos largos de la axila. ¿Por qué se tienen que depilar? Eso es una exigencia burguesa o no sé qué de la cultura. Mi nieta, no una paciente, considera que no hay que usar corpiño. ¿Por qué hay que usar corpiño? ¿Por qué los hombres pueden estar con las tetas al aire y las mujeres no pueden estar con las tetas al aire? Pero no es una singularidad, es el grupo, es el, digamos, pero no un grupo pequeño, es un grupo grande. Entonces, me parece que bueno, que tenemos que tratar de posicionarnos para ver si es una especie de locura pasajera. Sí, son cambios que se van a sostener. Bueno, ella me mata, dice, pero no, realmente creo que nos sorprenden. Tiene que ver, porque por supuesto todas son chicas que participan en defensa del aborto, contra la violencia contra la mujer, etcétera, ¿no?
Pero bueno, me parece que no tenemos que ubicarla dentro de lo patológico, sino tratar de ver, bueno, qué son estas y estos adolescentes actuales, qué representan y qué subvierten en nosotros mismos y bueno, ver y esperar, acompañar. Bueno, vamos a tener que dejar, pero ¿quiere usted hacer unas palabras, un comentario? Estamos en la hora. Muchas gracias por tener paciencia. No, muchas gracias a usted.